Latina en New York. Ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, esta puesta del sol, contemplas plena. Conocimiento y educación para la revolución. Tu chompita de alpaca, por Pasolini y Buñuel. Despatriarcalización ya. Estamos en otro programa de Despatriarcalización ya, esta noche para hablar sobre las universidades, porque la educación es un mundo, fundamentalmente las universidades y su contribución a los movimientos sociales, a la lucha del pueblo, a este proceso, a lo que está encarando hoy Bolivia y América Latina. Les presento a nuestras invitadas. Está con nosotras Lucía Espinosa, egresada de Sociología de la UPEA. Bienvenida, Lucía, gracias. Miriam Huacani, también de Sociología de la UPEA. Hoy Sociología de la UPEA ha tomado el set. Y está también con nosotras Pablo Mamani, director de la carrera de Sociología de la UPEA. Julieta Paredes, que es de Sociología de la UPEA. Para no quedarme atrás. Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Y sobre todo, gracias por aceptar discutir de esto, de la universidad y su contribución a los movimientos sociales, porque hay momentos en que la universidad es intocable, ¿no? El conocimiento es intocable. Los licenciados y las licenciadas. Los profesionales, doctores, licenciados. Les propongo en este primer sector partir de por qué han decidido ser profesionales. Una pregunta para todos, ¿no? ¿Por qué hemos entrado a la universidad? ¿Por qué? ¿Qué significa? Quien quiera comenzar. El director de carrera, pues que dé el ejemplo. Bueno, creo que para los aymaras la universidad en décadas antes era algo imposible, mínimamente ser profesional y tener un título, porque eso otorga evidentemente en relaciones sociales cierto nivel de respeto, ¿no? La lectura culta de textos o la escritura de fenómenos sociales te eleva un nivel de distinción. Lo que no quiere decir, por supuesto, que es entonces para la dominación de tu mismo pueblo. Por supuesto, en absoluto eso no tiene ningún sentido, ¿no? Sino más bien caminar junto con ella, aunque el pueblo tampoco hay que idealizar. El pueblo es un fenómeno en dimensiones muy complejas. Así como el pueblo te puede salvar, como te puede colgar. El pueblo se equivoca, entonces no hay que idealizar tampoco eso que llamamos pueblo, sino en la dimensión real de lo que son de carne y hueso. Todos somos de esa dimensión, ¿verdad? Entonces yo diría personalmente, pues mi pueblo estaba sojuzgado de la manera más atroz por aquellos letrados doctores que entraban a la universidad y tenían la verdad sobre la historia y sobre nosotros, escribían sobre nosotros, eso que se llama el indigenismo, decían cosas que de pronto nosotros jamás entendíamos, nuestros abuelos no entendían el lenguaje académico y por supuesto les parecía interesante y que en ese sentido entonces, pero sin embargo eran elementos o hechos que no tenían nada que ver con el relato de los pueblos que vivíamos en, como dice Jorge Sanginés en su película La Nación Clandestina, ¿no? Eso es mi razón personal de por qué. Entonces yo, como sociólogo, me siento absolutamente feliz porque vivo en mi pueblo, vivo en la ciudad del Alto, vivo en esa universidad que es tan indígena, tan india, tan aymara, y tan aymara urbana, y tan aymara provinciana también de las provincias, y también de la ciudad de La Paz, que gente sube allá para estudiar y como docentes todos. Es un espacio, por supuesto, nada perfecto, pero un espacio importantísimo. Interesante la UPEA. ¿Por qué han decidido estudiar, entrar a la universidad, Miriam? Bueno, uno desde niña, ¿no?, sueña ser profesional, como decía que era licenciado, justamente en nuestros pueblos indígenas, en las áreas rurales, como que el estudio, o sea, se idealizaba, ¿no?, o sea, ser profesional era lo máximo, pero yo creo que es parte de nuestra formación, o sea, uno necesita formarse, superarse cada día y también de esa manera poder contribuir al pueblo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hemos salido del área rural para dedicarnos a estudiar, ¿no? Para contribuir al pueblo. Al pueblo, a la sociedad, con nuestros conocimientos y eso.
Lucía, ¿vos por qué has entrado a la universidad? Bueno, y a sociología, más de paso. Como dicen, ¿no? El licenciado, tanto Miriam. O sea, el pueblo más que todo, o sea, así personalmente el mío ha sido, o sea, el impulso de mis papás, ¿no? O sea, siempre, o sea, como era idealizada, o sea, más antes era, digamos, ser bachiller, ¿no? Y era más cotizado, digamos, en las comunidades. Luego se ha venido, digamos, ya expandiéndose y ser licenciado, o sea, estudiar al nivel superior, ¿no? Eso era más que todo el sueño de todos los padres o de toda la comunidad rural, ¿no? Y eso ha sido tal vez entrar a la carrera, ¿no? Tal vez un poco, no sabía, o sea, lo concreto que era sociología, pero sí, en el proceso me ha gustado para contribuir a las comunidades más que todo también. Eso. Julieta, vos estudias psicología y educación. Sí, pues. Filosofía, ¿qué cosa no has estudiado? O sea, yo en realidad empiezo a estudiar porque yo soy la única de mi familia que ha entrado a la universidad, ha pisado la universidad, y yo soy la única. Yo soy aymara, nacida en la ciudad, y mi abuelita pues hasta segundo básico, ¿no? Sus letras así grandotas, como un mosquito, son así grandotas, escribe su nombre, ¿no? Y yo no he entendido en realidad, o sea, el valor del estudio hasta que mi abuela me ha dicho, bueno, usted vaya a estudiar, y ha sido en el proceso de lucha antidictatorial, usted vaya a estudiar para servir a su pueblo. O sea, personalmente cuando estoy en la ciudad, las guaguas van nomás al colegio, ¿no? Van a la escuela, digamos. Bueno, hay guaguas que no iban, ¿no? Pero yo pertenecía a eso. Y en ese sentido, ahí he ido descubriendo cómo mi mamá Nati, mi abuela, la que me ha dicho, tiene que estudiar usted para servir a su pueblo. Entonces, ahí es donde yo he ido entendiendo la razón de mi estudio, ¿no? Sí, yo quería servir a mi pueblo, quería, no sé, trabajar con las personas de la calle. Yo he nacido en Chijini. Chijini antes, ahora pues, es el gran poder, ¿no? Pero cuando yo he nacido, pues era barrio de alcohólicos, ¿no? Todos los mercados caminaban en mi barrio, no es lo que ahora es. Y entonces yo lo que quería era ayudar a las abuelitas, a las viejitas, a las guaguitas, o sea, quería ayudar ahí. Entonces mi mamá me dijo, vaya a estudiar, mi mamá Nati, ¿no? Entonces vaya a estudiar. Y eso es lo que a mí me ha marcado en mi proceso de apropiarme del conocimiento, ¿no? Yo he estudiado educación, ciencias de la educación, y por lo mismo, digamos, ¿no? Porque iba al colegio y decía, no puede ser que las profesoras digan esto, no puede ser que nos enseñen de esta forma, con esta violencia, sin dejarnos pensar, ¿no? Entonces quería ser una profesora distinta. Pero por otro lado también decía, voy a tener trabajo seguro, ¿no? Uno entra al magisterio, tienes ítem, no tienes que preocuparte, aguinaldo, ¿no? Entonces las dos cosas jugaban en mí la posibilidad de servir, de plantear otra educación, pero también de tener seguridad económica, porque es una cosa que también te plantea la profesionalización. Pero además, mamá, eras mamá adolescente también, además tu guaguita, ¿no? Y has estudiado con tu guaguita también, ¿no? Sí, sí, pero también es una cosa que digo, plantea esto de la seguridad económica, y esto creo que corrompe mucho la lógica de las universidades, lo que hacen las universidades privadas ahora, ¿no? El asunto es ser profesional, magíster y no sé qué, para ganar más plata, la profesionalización se convierte en plata, se traduce muchas veces en plata. Sobre eso les propongo discutir, empezar esta discusión. En el siguiente sector, antes nos vamos a un sondeo que tenemos un sondeo sobre la universidad, por qué entrar a la universidad, para qué entrar a la universidad. Nos vamos con eso. ¿Para qué estudias en la universidad? Bueno, para tener un fuente de trabajo, para poder así ser útil también en la sociedad y poder sostenerme yo misma, ¿no? En un futuro. También podría ser también como una respuesta hacia mis padres, quienes se esfuerzan para poder solventarme la alimentación, el estudio y todo eso. Sería una respuesta para ellos y como un pago, ¿no?, hacia ellos. Yo creo que es lo más importante para sacar la licenciatura y en la vida poder ganar dinero, ¿no? De eso, sobrevivir con eso. Bueno, prácticamente uno cuando entra a la universidad se pone, ¿no?, un plan, un objetivo que es para salir profesional, para enfocarte en tu vida a un futuro y
ser realmente quien eres con tu profesión, con lo que te gusta, elegir. No, en primer lugar para mí es como una obligación, algún deber, porque yo lo siento como la manera en la que puedo, ¿cómo lo puedo explicar? Es como, para mí es una obligación en sí, es como sentirse en sí realizado cuando uno ya acabas una carrera, ¿no? Es uno sentirse profesional en sí para mí. Y yo sinceramente lo sentiría muy bien, el ser profesional algún día. Porque me va a servir para mi futuro, además que me encanta a mí la ingeniería, eso de resolver problemas y está conmigo, más que todo. Es por eso que me gustaría estudiar ingeniería. Bueno, yo ingresé mayormente por, más que cumplir mis objetivos, un sueño. La verdad, esta carrera de comunicación social la elegí porque me gusta mucho lo que es el diseño, la publicidad, entonces es a modo de complementar lo que anteriormente yo estudié, la carrera de diseño gráfico. Y lo que yo creo y considero es que a futuro esto me ayude mucho para ser una persona de bien, construir nuevas ideas, aportar más que todo en la sociedad. Estamos en Despatriarcalización ya, pero ya, discutiendo esta noche sobre las universidades, su contribución a los movimientos sociales, las universidades y los movimientos sociales, su aporte. Bienvenidas, gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación. Miriam, Pablo, ¿quién quiere comenzar? ¿Cuál es la relación, el aporte que hay hoy día o no hay de las universidades, la producción intelectual a los movimientos sociales? Bueno, yo creo que la universidad, especialmente la UPEA, ha nacido de la lucha de los pueblos sociales, de las organizaciones sociales, ha sido fruto de muchas luchas, ¿no? Sabemos muy bien que siempre ha estado con el proceso de esta lucha, ¿no? Del pueblo. Entonces, en un principio, si bien la universidad se caracterizaba por ser luchadora, que acompañaba a sus organizaciones sociales, los jóvenes mismos tenían ese espíritu de lucha, pero ahora parece que ahí nomás se han quedado, ¿no? O sea, pareciera que su aporte no es visible muchas veces, ¿no? Tal vez también hay que ver que nuestros docentes, la misma educación en el sistema boliviano, o sea, nos lleva a eso, como decías hace rato. En la universidad nos enseñan la competencia, estamos llenados de teorías tradicionales, europeas, y vamos en eso, ¿no? O sea, la competencia y también ver nuestra seguridad económica, de qué vivir, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en eso y hay que tomar conciencia, yo creo, realmente preguntar a los estudiantes qué aporte tenemos que hacer o qué nos queda, o sea, cómo podemos aportar a esta realidad, ¿no? Uh-huh. Esta realidad que en muchas situaciones, por ejemplo, la seguridad alimentaria, la contaminación, o sea, el medio ambiente, el cuidado, o sea, son problemáticas que no estamos poniéndonos a analizar. Uh-huh. Entonces yo creo que cada estudiante debe preguntarse, o sea, tenemos que ver más allá de nuestro presente, ¿no? Yo creo que eso sería, ¿no?, por mi parte. Uh-huh. Y siendo que la UPEA tiene unas carreras que no hay en otro lado, Pablo. Mira, bueno, primero que nada, la universidad hay que entender en dos sentidos, ¿no? La universidad evidentemente es el mismo Estado, por una parte, ¿verdad? Pero por otra parte es la sociedad también, ¿verdad? Porque la gente que la compone, esas universidades, venimos de nuestros pueblos, sectores urbanos, populares y pueblos indígenas, ¿no? Y hay ratos la universidad está en esa doble frontera, ¿no? Entre la forma oficial, que formalmente que es lo que se enseña muchas veces, y la forma crítica a ese sistema, ¿no? Entonces, creo que eso es el modelo de las universidades en el mundo y en América Latina y en Bolivia, por supuesto. La particularidad de pronto de la UPEA es que esta universidad nace, nosotros decimos, no desde el poder, nace contra el poder, nace contra un modelo económico, incluso el neoliberalismo en ese momento imperante como con Hugo Banzer Suárez, ¿verdad?
Y todo ese proceso del año 2000, hoy justamente marchamos desde el Sindicato de la Prensa de la Ceja del Alto hacia nuestra sede principal, que es en Villa Esperanza, recordando los 15 años de la toma de ese espacio físico que ocurrió un 1 de mayo del año 2000. Lo hicimos, estuvo, yo creo que no digamos pomposa, pero históricamente muy bien pensado, porque habíamos festejado nosotros cada 5 de septiembre como aniversario fundacional de la UPEA, pero no lo es cierto, sino es ese día fácticamente en los hechos históricos la tomamos y de ahí no nos movimos más hasta el día de hoy, ¿verdad? En el caso de la UPEA decía, obviamente la lucha con los movimientos sociales de la Ciudad del Alto en el tema de octubre de 2003 fue de carne y uña, ¿no? O sea, de hueso, o mejor dicho, uña y carne y uña, digamos, una sola, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que la Ciudad del Alto se estaba levantando contra las medidas políticas de José Luis Paredes, del impuesto Maya-Paya y el Quimsa luego, ¿verdad? Y la anulación de eso en los hechos, y luego el decreto o la elevación de los impuestos y todo aquello, y luego el decreto supremo de transportar gasolina desde Sencata sí o sí a la ciudad de La Paz para proveerlo de gas natural, ¿verdad? Provocó la muerte de muchísima gente y efectivamente la reacción en este sentido, yo le llamo en un lenguaje de pronto el levantamiento social, ¿no? Que es el levantamiento social es un movimiento total de la sociedad en todos sus niveles y espacios y condiciones, territorializada desde sus juntas vecinales, que al final se constituyen la base central del sostén del movimiento, que ya no es en el último tiempo de 14, 15, 16, 17, 18 las juntas vecinales, la FEJUVE, ni la COR, ni los gremiales, ¿no? Sino son las juntas vecinales de barrio, las que se organizan en turnos, sistemas de autovigilancia, control territorial de quién nace, quién muere. Es una organización extraordinariamente importantísima que ha ocurrido, y la Universidad Pública del Alto estuvo en eso. En sus paredes muchas fotos existen en los periódicos, muchos jóvenes pegados encima de ella con piedras, no había otra cosa, a petardos, matasuegras, de pronto eso. Al lado de eso, y justo en Villa Ingenio, que está un poquito más allá de Villa Esperanza, se comete una masacre atroz, y los jóvenes que viven en ese lugar justamente porque se temía que el hecho de que la universidad sea intervenida por los militares y por tanto pudiéramos también perder el control de este espacio físico, ¿no? Entonces se quedaron los del lugar allí. Los que estuvimos en otro lado, muy lejos de la universidad, no pudimos llegar. Entonces creo que esta Universidad Pública del Alto nació de brazo en brazo con el pueblo alteño y con las provincias de La Paz, y no solamente La Paz. Recuerden que los mineros de Oruro llegaron los mineros de Potosí, y luego hay las movilizaciones de Cochabamba, y luego las movilizaciones en Santa Cruz, ¿verdad? Y el gobierno ve imposible sostenerse en el gobierno y tiene que renunciar el día 18 de octubre. Es inevitable. Esa es la historia, o el aporte, si quieren, de la Universidad Pública del Alto en ese sentido, y por eso es que no nace del poder, como muchas universidades nacen del poder, para legitimar un orden, un sistema de códigos y conocimientos verdaderamente. No somos perfectos en absoluto, pero hemos nacido contra el poder y contra el modelo neoliberal, que hay rato nos equivocamos ahora, ciertamente, tenemos contradicciones, eso es natural, pero hay que hacer una autocrítica y por supuesto enmendar, porque nada es perfecto en la vida, ¿no? Pero ahí está la UPEA, es una joven ciudad, nosotros decimos quinceañero. Espero que no nos pongan los ojitos porque ya somos jovencitos y jovencitas, ¿no? Pero esa es la contribución, digamos, de las estudiantes, los estudiantes, docentes de la UPEA en la lucha, en la calle, digamos, ¿no? Y la contribución en términos de conocimiento, Lucía, por ejemplo, la contribución desde la sociología, porque el asunto es, pusieron el cuerpo, hemos peleado en octubre, pero después aparece alguien escribiendo su libro y contándonos por qué el pueblo pelea, cómo el pueblo pelea, ¿no? Lo que me parece a mí un poco de prepotencia intelectual. ¿Tú qué dices, Lucía? ¿Cómo es la contribución o cuál debería ser la contribución? Bueno, como dicen, ¿no? O sea, la Universidad Pública del Alto, o sea, ha sido creada, digamos, de las luchas, ¿no? O sea, hay dos momentos, yo quería decir, ¿no? O sea, hay momentos en que la UPEA se ha levantado, o sea, ha formado acciones colectivas, todo ello, pero ahora la UPEA, o sea, la Universidad Pública del Alto, aporta, digamos, al pueblo, o sea,
por ejemplo, ¿no? O sea, la carrera de odontología, o sea, directamente llega o indirectamente, o sea, con las campañas, digamos, de esa instancia, ¿no? Y también puede ser como la medicina veterinaria, o sea, claramente llega, o sea, al pueblo. O sea, con servicio. Con servicio, con atención hacia los pacientes, de toda forma. Pero en caso que veo es en sociología, o sea, casi no llegamos directamente al pueblo. ¿En qué sentido? O sea, claro que formamos, o sea, tenemos, o sea, población activistas, políticos, de lucha, o sea, cada cual se va, pero no se visibiliza en conjunto, o sea, una lucha, digamos, visible de que sí, sociología está ahí. Simplemente sociología enfrenta, o sea, es la parte delantera de las luchas, o sea, de las movilizaciones sociales, todo aquello, pero así políticamente parece que estamos, o sea, no estamos actuando así directamente, ¿no?, con la sociedad. Eso sería. Produciendo herramientas. Una de las cosas que a mí me parece fundamental es cómo opera el sistema, ¿no? O sea, porque no basta para el sistema, para nosotros es el sistema patriarcal, que es colonial, capitalista, neoliberal, ¿no? Al sistema no le basta el poder político y el poder militar, inclusive el poder económico. Es imprescindible también contar con ese poder simbólico y la posibilidad de engatusarnos al pueblo de que el conocimiento que se produce en los centros de poder es el conocimiento válido. Entonces, cuando desde la universidad o desde la educación superior, incluso desde nuestro abuelo, ¿no?, Avelino Signani, ¿qué es lo que ha pretendido hacer? Todo este planteamiento contrapoder, contrahegemónico, antidominante, digamos, ¿no? Está planteado en términos de que el conocimiento sea descentrado de los centros de poder. Y una de las cosas que yo veo como muy peligrosa, ¿no?, es constituirse luego de ser revolucionarios en ser tributarias y tributarios precisamente de estos centros de poder. El pedir el reconocimiento, ¿no?, inclusive hasta institucional, ¿no?, pero eso es lo de menos, pero el reconocimiento inclusive personal y subjetivo de ser reconocido por esa gente, de ser invitada por esa gente, de ser invitado a esos lugares, de que te saluden, hasta te den la mano, ese tipo de intelectuales, ese tipo de licenciados en Bolivia e internacionalmente también. Entonces, eso creo que agarra el corazón de nuestras estudiantes, de nuestros licenciados, de nuestros doctores, de nuestros compañeros, hermanos, productores, constructores del conocimiento. Ahí se nos escapa como pueblo, ¿no? Y eso es muy fácil, porque es lambiscón el poder. Cuando no te puede tener, cuando tú mantienes una posición, no, somos antipoder, sí, bien, contrapoder, bien, pero después te lambisconea. Ucha, vos eres bien inteligente, bien capo, bien capa, vos eres lo mejor, aquí está el Aymara de oro, la Aymara, ¿no? Y ahí han caído muchos de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Entonces yo creo que ahí cuánto estamos en nuestra universidad, que para mí es la UPEA es la universidad, cuánto nos estamos protegiéndonos entre todos y entre todos, a nuestros compañeros también que están estudiantes, licenciados, catedráticos y también direcciones, nos estamos protegiendo de esos llamados. De no ser funcionales al sistema, ¿no? Hay varios conceptos que yo les propongo discutir en el próximo sector. Es lo mismo ser estudiante universitario, docente, intelectual aymara, intelectual indígena, académico. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Y cuál es la responsabilidad de la universidad? Decíamos con las compañeras la otra noche, hasta los panaderos producen pan para llenar la barriga, ya, pero ¿cuál es la función de la universidad? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que hacer la universidad? Sobre esos puntos discutimos en el próximo sector. Estamos en Despatriarcalización Ya, esta noche hablando sobre la universidad y los movimientos sociales. ¿Cuál es su responsabilidad? Hay que ser académico, intelectual. Esas diferencias conceptuales podemos hacerlas, ¿no? Quien quiera comenzar, no se peleen. Miriam, Lucía, Julieta, Pablo. O sea, nuestro compañero Pablo, pues, famoso internacional. Adelante, la dirección de sociología. A ver, mira, Julieta plantea un tema central importancia, ¿no? El cómo pensar o producir conocimiento propio.
a partir de tecnologías y prácticas de la vida social de nuestros pueblos, ¿no? No quiero ser halagoso, pero sociología dentro de las 5 universidades en Bolivia es la que tiene en su pensum conocimientos sobre el mundo andino, por ejemplo, el tema de la teoría de Laillo y Marc, el tema de la cosmología andina. Hoy mismo estamos preparando un diplomado sobre sociología andina y luego vamos a plantear sociología andino-amazónico. Y todo un debate de qué significa en eso, si son meras palabras que quieren decir qué, por ejemplo, ¿no? Tenemos el nuevo pensum que estamos implementando, todo un conjunto de materias que van con la epistemología del pensamiento indígena, llamado, bueno, ahora sí, o indígena, campesina originaria, y que normalmente cuando se habla de estos lenguajes son muy académicos, en cierto modo. Yo estudié en la Flaxo, en Ecuador, mi maestría, y un Mauro, un docente que se llama Mauro, planteaba, por ejemplo, no hay epistemología indígena, porque no hay conocimiento construido sobre conocimiento y reflexionado y escrito en documentos que sean palpables y que sean repensados permanentemente. Entonces, eso es la definición de que no hay, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que tener tomos de libros y reflexión sobre esa, y entonces una producción epistemológica. Evidentemente hay otro tipo de producción con igual sentido práctico de la vida social, resuelven problemas de la vida, ¿no es cierto? Interesantemente, en el último tiempo nuestros tesis están orientados a temas de profunda preocupación social, por ejemplo el tema del medio ambiente. Hay un compañero que ha hecho su tesis sobre basura en el Alto y le hemos dicho, usted puede ser sociólogo de la basura, y hoy tiene muchísimo trabajo él porque el tema de la basura es un gran problema urbano y es un gran problema social, por ejemplo, ¿no? Hay otra compañera que está haciendo sobre violencia juvenil, pandillas y todo ese fenómeno. Una sociedad urbana aymara en la que hay elementos de esta cultura, ¿no es cierto?, elementos éticos, morales, uno tiene que explicarse cómo surgen estos fenómenos. O sea, esos fenómenos son en las sociedades, en las modernas epicentros del capital económico, en las que hay una pauperización de la vida, surgen ese tipo de fenómenos, pero en nuestro caso evidentemente de pronto hay un control cultural del espacio territorial y social importante, pero de todos modos surgen estos fenómenos. Entonces hay que explicarse por qué está ocurriendo eso. Hay disgregación familiar y por qué son las causas, qué fenómeno está ocurriendo en eso, ¿no? Nos importa muchísimo, digamos, explicar eso. Hay estudios muy interesantes sobre la forma de organización barrial en el Alto. Mi tesis, bueno, eso es un tema que estoy trabajando, por ejemplo, el tema de la rotatividad del poder en la FEJUVE. Es muy interesante que la FEJUVE, cada 2 años, el Congreso orgánico, 2 años el presidente de la FEJUVE es sector norte y el siguiente 2 años sector sur, inevitablemente. No puede repetirse los del norte así. Hay un compañero que está haciendo ese trabajo y desde nuestro punto de vista es una forma diferente, absolutamente diferente y propio de la política. Llamaríamos una nueva forma de la civilización de la política, que entonces descentra o desconcentra o es anti-élite y anti-jefe, de concentrar el poder en un grupo y hacerse una hegemonía para dominar sobre el resto. Sino esto, aquí hay una rotatividad de personajes y sectores, ¿no? Entonces hay fenómenos de estudio muy interesantes. De pronto esos son los aportes de pronto iniciales, por ejemplo, de sociología, para pensarse desde, como Boaventura diría, desde el sur. O sea, no hay que pensar, obviamente tenemos que conocer el mundo moderno europeo, porque hay que conocer al enemigo para pensar propiamente. Pero empezar a pensar desde el horizonte propio, incluso con un propio lenguaje, incluso con unas metodologías o técnicas propias, y a partir de eso, digamos, nombrar el mundo a partir de un propio lugar, del lugar histórico del sur. O sea, el mundo es pensable y es nombrable, o sea, pero no nombrable para dominarla, sino para, digamos, vivir en las mejores condiciones posibles de nuestra gente y nosotros mismos en tanto somos profesionales, ¿no? Creo que eso es un poquito muy interesante y nosotros, por ejemplo, tenemos una revista que ya hemos publicado, el número 5, y hablamos o hacemos una evaluación sobre... De la carrera de sociología. Justamente está acá, se llama Hananchao, el número 5, en la que hacemos una evaluación crítica y autocrítica del Estado plurinacional de Bolivia. ¿Existe el Estado plurinacional o no existe? Y si existe, ¿cuáles son sus condiciones de realidad? Y si no existe, ¿por qué?
por ejemplo. Y eso no lo han hecho, francamente, otras universidades. O sea, nos importa para el Estado plurinacional, pero a nosotros nos interesa reflexionar colectivamente de qué es lo que está pasando con ello. Producir conocimiento es como lo que puede aportar la universidad para comprender la sociedad, transformarla, para llenar de contenidos el vivir bien, por ejemplo, ¿no? Y uno de los primeros momentos para producir conocimiento es la tesis. Aquí las dos compañeras tesistas. Esa producción de conocimiento está orientada a aportar a un proceso, a una sociedad, a un proceso que se da. Claro, ¿no? Inicialmente en la tesis, bueno, siempre te piden teorías y todo eso, pero y a pesar de eso, claro, esto de la tesis también es todo un laberinto, a veces es todo un ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, estoy haciendo sobre roles de género en la actividad pesquera y, o sea, veo que no hay estudios sociológicos, ¿no? Respecto a la actividad pesquera, y peor a roles de género, porque siempre la actividad pesquera ha sido identificada con hombres, ¿no? Como si el hombre solito trabajara, vaya al lago, también cuidar a sus hijos, o sea, la mujer está invisibilizada, ¿no? O si no, simplemente su rol o su trabajo se secundariza, ¿no? No se visibiliza. Entonces, yo me he enfocado en esos aspectos y estamos en eso. Y también hay otra preocupación, por ejemplo, yo me preguntaba muchas veces, ¿no? Decía, por ejemplo, el problema del lago Titicaca. Están apareciendo muchas ranas muertas por la contaminación. Y también de los pescados, por ejemplo, hay peces nativos que ni siquiera yo lo conozco, ¿no? He ido a investigar allá a mi pueblo y todo eso, a mi comunidad. Muchos me dicen que antes existía el humanto, pero ahora ya no, o sea, ya ha desaparecido. Y yo me pregunto, ¿qué será de aquí a futuro, ¿no? Nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos podrán conocer todavía un carache, así una sopa de guayaque, ¿no? Entonces, o sea, a veces las incógnitas son bien grandes, ¿no? ¿Y qué está haciendo frente, o sea, en esta problemática, cómo está enfrentando el Estado boliviano? ¿Realmente se preocupará la gobernación, las alcaldías, ¿no? Entonces, creo que es un problema social, pero a la vez es muy, como te digo, o sea, está presente, ¿no? Y no parece que, no sé si nos interesa, pero como te decía hace rato, no hay muchos estudios y hay que escarbar, hay que ir escarbando. Y esa producción de conocimiento es el aporte que haría la universidad. Exacto, que harían ¿no? como universidades, ¿no? Pero es la tesis el primer paso, decíamos, Lucía. El asunto es, no hay muchas investigaciones sociológicas o muchas fuentes sobre determinada cosa. Entonces, ¿cómo se produce conocimiento propio si te piden partir de algo o no es la lógica esa en la UPEA? Bien, como dicen, ¿no? O sea, la academia siempre te va a pedir, o sea, la parte teórica. O sea, en eso estamos nos concentrándonos. Y ahorita si queremos partir de nuestra realidad, digamos, o sea, no te permite, digamos. O sea, tienes que contrastar con la teoría, o sea, ¿qué dice, digamos? Y si tú quieres, digamos, implementar algo, o sea, te dice, ¿no? O sea, ¿por qué? El por qué. O sea, la teoría es un largo proceso, o sea, que nunca puedes alcanzar, digamos, no con una tesis. Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿no? O sea, entonces, ¿qué de nuestra realidad? Y yo como estoy haciendo también mi tesis, ¿no? O sea, tengo unas dificultades, o sea, de entrelazar, digamos, la teoría y la realidad. Claro. Y como decía, ¿no? La hermana Julieta lo que planteaba, o sea, tal vez sería aportar con ese proceso, yo decía, ¿no? O sea, yo estoy haciendo sobre la autoridad mujer dirigente en el poder sindical. Y cómo en ese lapso, o sea, lo tapan, o sea, lo invisibilizan, que solamente lo hacen conocer lo que es la complementariedad, o sea, el chachahuarmi. Pero en mi caso, o sea, no existe, digamos, o sea, trato de que no existe esa percepción, o sea, esa realidad, digamos, porque el dirigente o la dirigente no es de la misma familia, o sea, no es el hombre y la mujer. Uh-huh. O sea, hay un complemento que se diría, ¿no? Con la hermana
con su teoría, lo que plantea el par político. O sea, la mujer tiene voz y el hombre también tiene la voz. O sea, ambos tienen la voz. Y cómo eso se puede llamar complementariedad, digamos, de Chachahuarmi. Y en ese sentido, o sea, yo trato de, analizar eso, ¿no? Pero el problema es que siempre tenemos que apoyar a una teoría que sea sustentada, o sea, en este mucho caso, proceso. En este caso, conocimiento útil del par político. Sí, menos mal que estamos escribiendo, ¿no, hermanas? Así pueden decir, aquí es, ella dice. Pero también ya nos descalifica, ¿no? Pero ¿quién es la Julieta Paredes, la Adriana Guzmán? Dice, no importa, hay que seguirla peleando. Y ahí está uno de los elementos, ¿no? O sea, hace un momento estamos hablando sobre el Chachahuarmi, estamos discutiendo, ¿no? Sobre que son mitos fundadores, digamos, son propuestas también que las podemos recuperar, pero que cuando se confrontan con la realidad no nos están hablando de una realidad de igualdad, sino nos están hablando de una realidad de complemento. Entonces, el complemento mismo, estamos hablando en castellano, significa algo principal y su complemento. Y es esa la práctica, pues, que nosotros también denunciamos en nuestros, ¿no? Que es el hombre, el titular, lo principal, y la mujer su yapa, ¿no? O su complemento. Entonces, cuando nosotros estamos planteando el par político, pero basándonos en esa memoria ancestral, porque no es que la estamos dejando. ¿Por qué logramos pensar eso? Porque estamos viviendo de esa memoria ancestral. Decimos, no es suficiente. En principio hemos hablado de la complementariedad Huarmi-Chacha, pero tampoco funcionaba, ¿no? Entonces, hoy es el par político. Que el par político, ¿qué es Huarmi-Chacha? ¿No? Ya no complementariedad, sino hoy estamos planteando como feminismo comunitario el par político Huarmi-Chacha, porque estamos planteando que vamos a equilibrar este Chacha-Huarmi, que ahorita está así, de cabeza, lo vamos a equilibrar y para tener relaciones de reciprocidad. Entonces, un par político recíproco, ya no complementario, ¿no? Que la palabra complementario puede ser, ¿no? Pero no para esta relación. Y yo quisiera una cosa más agregar. Corta, porque nos vamos al final del sector. Ya, cortita. Es la producción del conocimiento se tiene que expresar en las currículas, ¿no? En las propuestas de currícula. Genial lo que planteaba el hermano Pablo, ¿no? Pero también ahí hay que plantear metodologías, formas. Si no rompemos con esto de, no sé cómo lo están haciendo, de tener a la espalda fuentes escritas y oleadas sacramentadas, bautizadas, digamos, entonces estamos en lo mismo. Claro. No estamos en lo mismo, si no hay eso. ¿Cómo es el tratamiento de las fuentes? Y por otro lado, lo dejaría esto para el próximo sector, Adriana, si me permites, en la currícula, ¿cuánto están los estudios de mujeres y cuánto está el feminismo y cuánto está el feminismo comunitario, que ya tiene como 6, 7, 8 años, ¿no? Dentro del pensamiento. Sobre todos esos elementos, la necesidad de un conocimiento útil. ¿Qué produce la universidad para los movimientos sociales? Un conocimiento que sea útil. Sobre eso nos vamos en el último sector, en el que hablamos sobre la lucha contra el patriarcado y el aporte de las universidades. Estamos en Despatriarcalización Ya, hablando esta noche sobre las universidades, la producción del conocimiento y su aporte a los movimientos sociales. Su aporte también a la lucha contra el patriarcado, que es una de las claridades que ha tenido este proceso, las organizaciones sociales en Bolivia para plantearlo. Es nuestro último sector, así que está abierta la discusión. Pablo quiere comenzar. Ya le han botado la pelotita al compañero, o la papa caliente, como Dios. No, hay que asumirlas críticamente, yo soy de eso, ¿no? Hay que asumir críticamente las cosas. Efectivamente, en nuestros pensums todavía no ha entrado el tema, bueno, el tema del Ayllu Marca, sí, en las clases hablamos de Chachahuarmi, Huarmi-Chacha, pues, idealidad, pero es ritualidad y socialmente existe. En el sindicato creo que sí, eso se ha corroído bastante, el sindicato campesino, ¿no? Pero bueno, eso. Pero nos falta efectivamente, digamos, debates feministas. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, el debate que hicieron los primeros feministas sobre lo privado y lo público, que es el fundamento de la separación, la función de la mujer, lo privado, y la función del hombre, lo público. Entonces, ese debate, ¿verdad?, no se ha planteado formalmente, por ejemplo, en la carrera de sociología,
debíamos plantearlo en el sentido, digo, del horizonte de Warmi Chacha o Chacha Warmi, para efectivamente, digamos, cómo el hombre, efectivamente estamos autorizados en lo público, ¿verdad? Y somos la voz autorizada de lo que se dice o lo que hay que hacer, ¿verdad? Y cuando la mujer dice, ¿verdad?, está como que no tiene sentido peso real de los hechos, ¿no? Si es mujer nomás, y si habrá dicho, si habrá preguntado a su marido, ¿no? Por ejemplo, este tipo de preguntas que se surgen. Entonces, claro, es un debate, es un déficit todavía que creo que hay que trabajarla, y ojalá en una próximo pensum, que de aquí a unos 3 años o 4 años tendremos, hay que plantear ese debate. Ese debate debe ser parte, como dije al principio, porque no es justo que una mitad de la sociedad se sobreponga sobre la otra mitad de la sociedad. Tiene que haber, o si quieres, par político, sino el poder compartido de las dos partes de la sociedad, en un sentido rotativo, ¿verdad? Y compartido. Y nosotros planteamos en un otro debate, por supuesto, hace rato iba a decir, estaba con Alfredo Rada, estuvimos aquí, si vamos a hablar de la real descolonización de la política, hay que hablar de la bipresidencialidad. No puede haber chulla, pues. Y no puede ser un macho. Claro, mujer, hombre, presidente. ¿No? Pero ahora ahí está el debate si va a ser su mujer o no va a ser su mujer, y va a ser de la zona amazónica o no. No, si va a ser su mujer. Si es su mujer, ya no es representante de la mujer. Pero es su mujer, ¿no? Pero en el AILU, efectivamente, es su mujer, pues, ¿no? Por eso es su mujer. Por eso está mal. Pero ahora, No en CONAMAC se ha surgido el debate siguiente, ¿no? Ya que no sea su mujer, pero si surge algo entre ellos en el proceso, ¿qué vamos a hacer? Y entonces igual se preguntan cuando están dos hombres en el poder si surge algo entre ellos, no, o sea, yo digo presidente, vicepresidente o secretario ejecutivo y secretario general, ustedes también igual se preguntan, ¿no surgirá algo? No, eso es bien machista, hermano, es bien machista de pensar que porque hay un hombre y una mujer ya tal vez se van a ir a la cama, ¿no? Bueno, entonces es un hecho, porque si eso ocurriera en términos éticos, morales, es algo que afecta al poder realmente grave, ¿no? Porque no es posible que eso ocurra. No, entonces, porque el poder es algo absolutamente delicado en ese tipo de cosas simbólicas, es fundamental. O sea, no puede yo, digamos, que porque soy, digamos, no ve a alguien gobernante y la otra cogobernante es de la Amazonía, y ves que ahí nos vemos y ves, o sea, la sociedad, ¿cómo lo vería? ¿Se imaginan el escándalo que se armaría? No, sería gravísimo. Sin embargo, el Chacha Warmi parte de eso, ¿no? O sea, es un par matrimoniado o en Siriguiñaco, y por tanto hay conflicto de intereses ahí, ¿no? La mujer no es representante de la posición de las mujeres ni de la palabra de las mujeres, pero estos son el tipo de aportes que tiene que hacerse para el proceso de cambio, para transformar la sociedad, y que tiene que hacerse desde la universidad. Ustedes, compañeras próximas licenciadas, serán docentes seguramente en la UPEA. ¡Bien! ¿Cómo creen? ¿Cómo van a cambiar la currícula? ¿O qué más hay que cambiar además de la currícula para que el camino no sea tan tortuoso y doblemente tortuoso para las mujeres? Yo creo que, como dijo acá el hermano director, estamos en ese proceso en la carrera de sociología, ¿no? Si bien antes no había materias de la cosmología, recuperar de nuestras comunidades, los valores, todo eso, entonces ahora se ha implementado, y también se va a implementar a lo posterior, ¿no? Y tiene que implementarse, ¿no? Estas materias. Por ejemplo, en el pensum tenemos algo de género, pero es como una mirada así rápida, no abarca profundidad, entonces yo creo que hay que plantear más materias para así también concientizar, o también que tomen, ¿no? Así esa conciencia a los varones de que las mujeres igual valemos, igual que los hombres, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, en los centros de estudiantes, o sea, en las asambleas, la mujer siempre ha sido utilizada, o unos cargos así de secretarias, ¿no? Ya, como para decir, ya es un requisito la mujer, digamos, ¿no? Pero eso ya tiene que quedar atrás, ¿no? La mujer tenemos que tomar decisiones, tenemos que representar como se debe, igual que los varones, y para eso hay que trabajar desde abajo, ¿no? Incluso desde la escuela debería de ser, ¿no? Debería de haber materias que hayan, por ejemplo, de género, partir desde ahí, ¿no? Desde lo más mínimo y para ya.
O sea que en la UPEA no hay chachahuarmi, Lucía, tú que has estudiado esa figura, hay chachahuarmi en los centros de estudiantes, esta lógica, porque la UPEA viene de contra el poder, no sale del poder. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se aporta desde la práctica la lucha contra el patriarcado? Bueno, o sea, en la carrera más que todo, o sea, no, en la UPEA yo creo que, o sea, no es visible, ¿no? O sea, la complementariedad, digamos, jerarquizada, lo que anteriormente decían, ¿no? Pero yo creo que es necesario de que se hable de la complementariedad, ¿no? O sea, en realidad, o sea, lo que es real, o sea, si existe complementariedad, o sea, bueno, tiene que existir, ¿no? O sea, visible, real, o sea, vivido, todo eso, pero no, o sea, idealizar o que se maneje en discursos y todo aquello. Pero en la carrera, más que todo, sería necesario, ¿no?, de que se hable, digamos, de la teoría de género, de todo aquello, porque tenemos que estar enterados, ¿no? O sea, yo siempre le he dicho, ¿no?, en generación se va a ir construyendo las perspectivas, digamos, de género, o sea, de reflexionar, digamos, de que el hombre, tanto mujer o hombre, o sea, que nos valoremos, ¿no? O sea, que no haya esa desvalorización de la mujer, digamos, que es para la casa. Aunque se ve, ¿no?, un porcentaje mayor en la UPEA que somos mayoría las mujeres, pero los hombres son minoría, digamos, pero la minoría está sobre la mayoría, o sea, en las decisiones. Por ejemplo, hay un dato que nos brinda la licenciada Patricia, justamente el estudio que hicieron el año pasado en el taller vertical, donde dice que el 58% de la UPEA, del estamento estudiantil, está conformada por mujeres. Y eso, o sea, debería de haber una full a la cabeza de una mujer, una rectora, no sé, pero lamentablemente no. Eso no es así. Estamos en los 2 últimos minutos del programa. Quien quiera cerrar el aporte a la lucha contra el patriarcado. Sí, yo quisiera esta parte, ¿no? No es inútil ni oficioso nomás el asunto de discutir sobre este planteamiento del chachahuarmi. Y no es el planteamiento de que el orden no altera el producto, ¿no? En una suma. Pero si estamos hablando en términos, voy a utilizar un poco la matemática, hoy estaba pensando, ¿no? Cuando estamos hablando de una ecuación, ¿no?, cuyo igual ha de ser poder, en realidad el poder, para el poder sí importa el orden de los factores, porque si el signo es menos o es más, ¿no?, y el primero es el hombre, ¿no?, y el signo es más poder, entonces ha de sumar esta mujer, ¿no?, al poder del hombre. Entonces, bueno, ahorita no tengo cómo explicar lo que más o menos estaba pensando, pero por eso nosotros estamos planteando el huarmi. Habíamos planteado el huarmi chachi, no es lo mismo, porque es una suma, porque no son iguales, no tienen igual signo respecto al poder. La mujer es menos, significa menos en la sociedad, entonces no es igual signo, más, ¿no?, y que dé igualdad, digamos, no es. Entonces, por eso ha sido tan importante poner, para nosotros en principio, huarmi y chacha, no es lo mismo que chacha-huarmi. Primer elemento que nosotros aportamos. El segundo elemento es el concepto complementariedad, porque nuestros hermanos intelectuales aymaras, ¿no?, han elegido entre tantas palabras del castellano para explicar, porque por ejemplo hablan de reciprocidad, hablan de equilibrio, ¿no?, a naturaleza, a humanidad, digamos, ¿no?, pero cuando hablan de la relación hombre-mujer, no utilizan la palabra ni reciprocidad, ni armonía, ni equilibrio. Quienes hemos planteado, y ahora sí, ya les estamos obligando a hablar, utilizan la palabra complementariedad, hermanos. Y por eso nosotros queremos sacar la palabra complementariedad de la relación para describir la relación mujer-hombre, o hombre-mujer en este caso. Porque no estamos hablando, no queremos que luego también el hombre sea complemento a la mujer, no queremos la palabra complemento, es decir, algo principal y su yapa, sea el hombre, como es el chacha huarmi, o sea, huarmi chacha, su complemento, que sea el hombre de las mujeres. No, lo que queremos es relaciones distintas, y por eso nosotros hemos dado ahí también una revolución epistémica y epistemológica. Huarmi, par político, que estamos hablando de el huarmi chacha, y que no es solamente no se define en la rotación,
porque la rotación ha de ser territorial, ha de ser cultural, ha de ser también, no sé, de interés, y ya se verá. Pero este par político tiene que ir en todas las rotaciones como par político. No, Estamos llegando al final del programa. Bueno, eso. Bueno, un agradecimiento a las compañeras Lucía, Miriam, Pablo, Julieta, la necesidad de producir un conocimiento útil para la revolución y para la lucha del pueblo. Por eso es necesario lograr la despatriarcalización ya. Magdalena del Mar, New York, ya que eres hija